Bueno, Dios les bendiga a todos. Tercera entrega de lo que vendría a ser Las infinitas sombras del Rey. ¿Hay alguno cansado hoy? Quizás una semana agitada, año complicado. Había un personaje que se llamaba Inodoro Pereira que decía, bueno, cualquiera puede tener una década mala. Así que, bueno, en este día si estás cansado o tuviste una mala semana o cualquiera sea la situación, ojalá te ayude este estudio acerca del descanso, que va a ser el sermón que predicaré si alguna vez me invitan a Santiago del Estero. Así que lo primero que vamos a ver es el patrón, el fractal, aquello por lo cual el descanso establece lo que va a ser. ¿Sí? Realmente podemos ver que ¿dónde aparece por primera vez? Y es en Génesis 1 al 3. Realmente vamos a encontrar en Génesis del 1 al 11 una catarata, está plagado de sombras, metáforas, simbolismo de lo que es realmente Jesús. Las sombras, ¿no? Si bien es todo el Antiguo Testamento, pero Génesis del 1 al 11 está plagado de esas sombras. Ahora sí. Bueno, dice en Génesis, entonces fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Cuando habla de ejército habla de las cuestiones angélicas, todo lo material. Y en el día séptimo, esta es la versión textual, me gusta porque deja los nombres como están en el original. En el séptimo día, Elohim, o sea, Dios en plural, acabó su labor que había hecho. Y en el día séptimo descansó de toda su labor que había hecho. Y bendijo a Elohim el día séptimo, y ¿qué hizo? Lo santificó. Porque en él, en el día séptimo, descansó Elohim de toda su obra que había creado al actuar. Acá tenemos la primera aparición de lo que es el descanso. Día séptimo, y santificar, lo santificó. Lo que tenemos que entender es que Dios no es que descansó. Vamos a ver que las dos palabras descansar es Shabbat. Descansar, cesar, que no solo se refiere al descanso físico. Dijo, bueno, Dios, ya estoy cansado, che, me voy a tomar un descanso. No, sino también es que cesó la obra de creación. Cesó lo que era concerniente a la creación y lo que la creación necesitaba para funcionar. Desde ese momento, el Shabbat también es conocido como sábado, el séptimo día. Entonces, lo santificó. ¿Qué quiere decir? Este día iba a tener un propósito especial. Este día iba a tener un propósito distinto a los otros 6. Lo santificó, lo separó de los otros 6. ¿Por qué? Porque él ahí había dejado de hacer su obra. Básicamente es eso. Entonces, ya tenemos lo que es el fractal, el comienzo, el patrón de cómo trabaja Dios. Después lo hizo ley. Sí, el descanso se convirtió en ley. Y dice así, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada,
ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. ¿Cuándo? En el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Otra vez, se convirtió en ley. No fue una buena idea que se le ocurrió a Dios a poner esto en los mandamientos. Era un mandato, tampoco era un mandato de segunda línea, era un mandato que había que cumplir. Sirvió como señal de pacto entre Israel y Dios el día de reposo. Era algo que, así como la circuncisión, era característico de Dios con Israel. El 7º día tenían que descansar. Era el día para dedicarlo solamente a Dios, en el que no iban a hacer otra cosa que pensar en Dios, que estar conectados con Dios. Entonces tenemos el fractal, Dios crea todo, descansa el 7º día, lo hace ley, lo convierte en ley, pero como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Y una vez que se hace ley, es mucho más difícil cumplirlo. Vamos a entender algo. Las semanas en las Escrituras. Acuérdense, semanas significa 7, solamente significa eso. Lo que tenemos que entender acá, que en la Biblia nos van a mostrar distintas semanas, pero cuando vemos la palabra semana en la Biblia, significa 7. Entonces lo que tenemos que saber es la tabla del 7. ¿Sí? Tenemos las semanas de días, 7 días. Eso se convierte en lo que nosotros conocemos como la semana, pero son 7 días. Después tenemos la semana de semanas, o sea que son 7 semanas. Y ahí está más o menos organizado algunas fiestas. La semana de meses, o sea, 7 meses, en donde entran la mayor cantidad de todas las fiestas. La semana de años, o sea, los 7 años, donde el 7º año era el año sabático, en el que no se hacía nada, en el que dejaban que creciera solamente lo que iba a crecer, que consumían lo que iban a consumir y dejaban descansar la tierra. Y después está la semana de años. Por eso les dije que había que saber la tabla del 7, lo cual yo estuve practicándola toda la semana. Acá tiene que ver los 49 años, ¿sí? 7 por 7, 49. Semana de semana, 7 por 7, 49. El año que seguía, el 50, era el año del jubileo, en donde los esclavos volvían a ser libres, donde las deudas eran olvidadas, donde todo volvía a cero y nunca taxi en ese momento. ¿Por qué les explico todo esto? Porque nos tenemos que enfocar solamente en uno, que es la semana de años. En este momento nos vamos a enfocar en esto, el año sabático. Dios les dijo, 6 años vas a plantar todo lo que... El 7º año tenés que hacer descansar la tierra. Así como descansaban un día en la semana, un año tenían que descansar cada 7. ¿Qué pasó con esto? La ley estaba, pero hecha la ley, hecha la trampa. En Crónicas nos cuentan que, y los que habían escapado a espada de Jerusalén, los llevó cautivo a Babilonia, y fueron esclavos de Nabucodonosor y de sus hijos, hasta que se impuso el reino de Persia, o sea, Ciro, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, para que la tierra disfrutara de todos sus Shabbats. Reposó todos los días de su desolación hasta cumplirse, ¿cuánto tiempo? 70 años. ¿Qué había pasado con la ley? ¿Qué había pasado con la idea de que tenían que
dejar descansar la tierra? No la dejaron descansar. No dejaron descansar la tierra. Entonces, 490 años sin dejar descansar la tierra, la tenían que haber dejado descansar 7 años. Entonces, 490 dividido 7 nos da 70 años de cautiverio en Babilonia. ¿Descansó la tierra? Sí. ¿Dios la hizo descansar? Sí o sí. Entonces, mientras estuvieron en cautiverio, la tierra descansó. Tenía que descansar, dejar descansar la tierra, dejar descansar un día a la semana. No lo cumplieron, pero Dios lo hizo cumplir. El descanso para Dios, el reposo para Dios, era importante. Adquiría ribetes de suma importancia. ¿Todo por qué? Porque ese día y el reposo figuraba algo. Entonces Dios lo tenía que hacer cumplir. ¿Para qué? Para nuestro propio beneficio, no porque Dios fuera un Dios malvado, no porque Dios fuera un Dios maquiavélico que dice se tiene que hacer esto y si no lo hacen les va a caer fuego del cielo y toda la historia. El reposo tenía que ver con algo que nosotros vamos a ver y que ustedes ya van a estar sabiendo de qué vamos a hablar. El descanso de este que venimos hablando es solo una sombra de algo. Solo una sombra de algo. Por tanto, dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo o Shabbats. Así que nadie nos juzgue. Quiere decir, ya no entra en la cuestión de obediencia o desobediencia. ¿Por qué? Porque dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sí? Dicho sea de paso, este es el versículo que estamos utilizando para entender las sombras del rey. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Me gusta que la palabra cuerpo es soma, pero no solo es cuerpo, sino es sustancia y realidad. O sea, todo lo que estamos viendo, ya sea la luz, ya sea la palabra, ya sea el descanso o el Shabbat, es sombra de una realidad superior, una realidad, o de la realidad, mejor dicho, que es la figura de Cristo, la figura del Mesías, la figura del Mesías que encarnado es nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá, el día de reposo, si alguien no tiene este versículo, va a leer el Antiguo Testamento y va a decir, pero todavía tenemos que guardar el día de reposo. Alguien una vez me preguntó, ¿pero tenemos que guardar el día de reposo? Más que nunca lo tenemos que guardar hoy. Pero el día de reposo es Jesús, no el séptimo día. El día de reposo es una persona. Todo lo que prefiguraba el séptimo día era una sombra de lo que estaba por venir. Y si seguimos la sombra, seguimos la sombra, seguimos la sombra, nos encontramos con la sustancia, con la esencia, con lo que, si miramos desde el Nuevo Testamento al Antiguo, vamos a ver la persona de Jesús que da sombra. Y vamos a encontrar esa sombra en el séptimo día. Vamos a encontrar la sombra en ese día de descanso. La realidad. La realidad.
La realidad es esta. Fíjense los pronombres personales. Es muy importante los pronombres personales que ustedes ven ahí. Jesús está diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, Jesús, os haré descansar. Llevad mi yugo. Llevad, acuérdense que yugo en este caso también significa enseñanza. Lleven mi yugo, mi enseñanza, mi doctrina sobre vosotros. Y aprendan de quién. De mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí, recién ahí, después de haber hecho todo eso, dice que hallaremos descanso para nuestras almas. Porque mi yugo, dice Jesús, es fácil. Mi enseñanza es fácil. Mi doctrina es fácil. Ah, y ligera es mi carga. Entonces, tenemos que entender que el descanso está en la persona. Jesús es el, por así decirlo, el día de descanso. La persona de Jesús es el día de descanso. Así como Jesús es la puerta, así como Jesús es la luz, así como Jesús es la palabra, Jesús es el día de descanso. Venid a mí, es ir a Él, es un ejercicio que nosotros tenemos que empezar a hacer en nuestra nueva vida. Aprender a ir a Él para hallar descanso. Después de todo el capítulo, está todo, ustedes lo pueden ver, toda la discusión acerca del día de reposo. Los sacerdotes, dice Jesús, ustedes no entienden que los sacerdotes están ministrando el sábado en el templo y entonces, ¿qué hacen? Están trabajando. David comió, o sea, toda la historia de David, que comió el sábado, bueno, Jesús en el día de descanso, cuando leemos en la Biblia, y era el día, el sábado, entonces tenés que abrir los ojos porque algo iba a hacer Jesús. Parece que a propósito hacía el día del sábado cosas. Por ejemplo, sanar al hombre de la mano seca. Y en todo este capítulo llega a la conclusión, por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver, pero la conclusión en Mateo 12, 8, es esta. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús había dicho, miren, hay alguien acá más grande que el templo. Está hablando de sí mismo. Aquí hay alguien más grande que Salomón. Está hablando de sí mismo. Acá hay alguien más grande que el día de reposo. Que el Shabbat, que el sábado. En la primera venida de Cristo, Cristo no abolió el sábado, sino que marcó el comienzo de un descanso perfecto que el día sábado no podía cumplir. Era una sombra de lo que había de venir. Entonces, ese día que nos hacía descansar, que les permitía a los israelitas descansar, encontrándose con el Señor, teniendo ese... Ahora esa realidad es en una persona. Y si alguien es Señor, Curios, es Señor del sábado, del día de reposo, ese Señor puede decidir qué se hace en ese día o no. ¿Hace sentido? Si Él dice que yo soy el Señor del sábado y el sábado sana a alguien con una mano seca, igual hay que aclarar, los únicos mandamientos que Jesús quebrantó en sábados pertenecían a la tradición de los judíos.
a la tradición judía, no a la ley divina, no quebrantó ninguna ley divina, sino que quebrantó tradiciones que los judíos habían establecido para hacer el día de reposo aún más santo que lo que pedía Dios. No atarse los cordones, no mirar esto, no mirar lo otro, no hacer esto, no hacer lo otro, ¿no? Le fueron agregando cosas, tradiciones. Eso fue lo que Jesús quebrantó. Jesús atacó las tradiciones. El día de reposo fue hecho para el hombre y no es al revés. El sábado, el día de reposo, vino a servir al hombre, no el hombre a servir al día. Estoy hablando del día de la semana. Jeremías 6:16, me acordaba de este pasaje, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Camino, y andad por él, y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso para vuestra alma. El pueblo dijo, no iremos. Cuando estamos cargados, más de la cuenta, cuando estamos cansados, debemos trazar la sombra del sábado. Cuando estamos cargados, atribulados, y vamos por la sombra, de lejos vamos a escuchar una fiesta. De lejos vamos a escuchar la gloria, la paz de Dios. Porque esa tribulación o ese cansancio que tenemos no es en nuestro espíritu, es en nuestra carne, es en nuestra alma. Por eso él dice, hallaréis descanso para vuestra alma. El alma que son emociones, voluntad, intelecto. Todo eso llega a un cansancio, todo eso llega a estar cargado. Y él dice, vengan a mí, yo les voy a dar descanso. Si aprendemos a experimentar este descanso, probablemente ya ni necesitaremos vacaciones para lo físico. Probablemente si ese descanso es practicado por nosotros, cuando hablo de esto es estar saturados de Jesús, viviríamos el día de descanso cualquier día de la semana. Porque les enseñó el día de reposo. Él es nuestro descanso. Y con esto no quiero decir que no vayamos de vacaciones. Ojalá vayamos de vacaciones siempre que podamos. Pero las vacaciones no garantizan el descanso bíblico. El descanso bíblico lo garantiza una persona. El descanso del alma lo garantiza una persona. Y hay que ir a Él para que eso ocurra. Hay un llamado a ir a Él. Yo no leo acá que diga, todos los que estéis trabajados y cansados, yo voy a ir a ustedes y los voy a hacer descansar. No, primero dice, venid a mí. Y Él nos va a hacer descansar. Es en la persona de Jesús que vamos a hallar ese descanso. Pasado, presente y futuro de este descanso. Sí, está bien. Podemos hablar muchísimo de Hebreos. Algún día estudiaremos la epístola de Hebreos, capítulo 3 y 4, en donde hablas todo del descanso, pero nos vamos a enfocar en esta parte. Dice, queda por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios. Porque el que entró, basado en su reposo, también él reposó de sus obras. Comparación, como Dios de las suyas.
Aplicación. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces tenemos un reposo que es presente y un reposo que es pasado, futuro. No presente, ya entramos en su reposo, en Cristo, entramos en Cristo. Entonces ya reposamos de nuestras obras, no tengo que hacer nada para salvación. No tengo que hacer nada, así como Dios reposó en el día séptimo cuando cesó de hacer obras, cesó, así yo en Cristo cesé, paré de hacer obras para mi salvación. Pero queda un reposo, el perfecto, ¿sí? Así que procuremos, ¿sí? Estemos atentos para entrar en aquel reposo. De la única forma que no se puede entrar en aquel reposo es por desobediencia. ¿Desobediencia qué? A creer en Cristo Jesús. Entonces podemos decir, me gusta más esta frase, el reposo completo va a ser más tarde, pero el reposo verdadero es ahora. El reposo verdadero es ahora y el completo va a ser más tarde. El completo va a ser más tarde, donde ya no va a haber lloro, no va a haber lágrimas, no va a haber tristeza, no va a haber dolor. Eso va a ser el reposo sabático completo. Pero yo ahora puedo experimentar ese reposo, ahora, en Cristo Jesús. En Él puedo encontrar ese reposo. Así que por último vamos a ver cómo aplicaríamos esto. ¿Cómo aplicar la idea del día de reposo? Si entendemos el día de reposo como una sombra que apuntaba a Jesús, ¿podemos ahora ir a las sombras y entender cuál es la sustancia? Con esto quiero decir, ¿puedo ir a las escrituras hebreas o Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y leer el Antiguo Pacto y ver las sombras, pero ya identificar la esencia? Yo creo que sí. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Isaías 58 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y yo te daré a comer en la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, acá vemos la sombra, el día de reposo, mi día santo. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos la realidad, la sustancia, la esencia? Y leemos, si retrajeres de Jesús tu pie, si retrajeres de hacer tu voluntad en Jesús, mi Salvador, mi Mesías, y lo llamares a Jesús delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Haciendo todo eso, entonces, te deleitarás en Jehová. Y cuando uno se deleita en Jehová, probablemente no haya cansancio, probablemente no haya aflicción de espíritu, probablemente no estemos cargados ni angustiados. ¿Por qué? Porque Él nos va a hacer subir sobre las alturas de la tierra. Va a permitir que este cuerpo que está cansado, en mi espíritu,
pueda fortalecerse en otro lugar, en mi ambiente, en mi lugar, en el lugar para el cual ya fui hecho nuevo. Pero yo tengo que procurarlo, tengo que buscarlo. Es la única tarea que se nos pide hacer. Entonces nos deleitaremos. El día de descanso es una persona. Tengo algunas preguntitas para hacerte. ¿Conoces a alguien que no descansa cuando está descansando? Marina dice que sí, probablemente esté pensando en el que está dando la clase. ¿Conoces a alguien que no descansa en vacaciones? ¿Conoces o sabes de alguien que teniéndolo todo, materialmente hablando, no puede descansar mentalmente? Si es así, que conoces a esa persona, conoces varias personas, o quizás vos sos una persona de esas, lo que está faltando es experimentar el día de reposo, experimentar a Jesús. Y quiero ser asquerosamente honesto en esta mañana. No practicar esto es incredulidad. No practicar el día de reposo, el descanso en Jesús, probablemente sea duda y hasta podría ser desobediencia. Porque el descanso ya está disponible. En el trono de Dios el descanso está disponible. Si Eduardo está cansado y atribulado, no es porque Dios no me haya dado el descanso. Es porque Eduardo falló en ir al que me puede dar ese descanso. Entonces, siendo asquerosamente honesto, tengo que decir que las veces en donde uno se encuentra cansado o angustiado y la palabra me dice, venid a mí y yo no voy, ¿cómo definimos a esa persona? ¿Cómo definimos a alguien que, sabiendo dónde está el descanso, no va? Y quizás mentalmente reniega de ese Dios porque está cansado y atribulado. Siendo asquerosamente honesto, tengo que decir que muchos de nosotros, voy a poner yo en primer lugar, no siempre tengo el descanso porque no voy a él. No siempre me enfoco en su enseñanza, no siempre me enfoco en aprender de él, de cómo se comportó en las situaciones, para poder hallar ese tan preciado descanso. Ahí en el cielo tenemos el all inclusive, todo, todo es por gracia, lo tenemos todo en él, y a veces estamos en esta tierra como de vacaciones, podríamos estar de vacaciones, pero estamos atribulados por otras cosas. Que Dios nos ayude a experimentar, a hacer esta práctica, así como mucho tiempo hicimos la práctica de separar un día, ir a un templo, tener un culto, lo cual está fantástico, si todo eso te ayuda a enfocarte en la persona.
¿Qué simboliza todo eso? Si no, probablemente haya sido más cansancio. Pero otra vez, enfoquémonos en ir, parémonos en los caminos, veamos cuál es el camino correcto y vamos a hallar descanso. Este es el camino para el descanso, la persona de Jesús. Déjame orar y después entramos en lo que serían las preguntas. Cerrá tus ojos, si es posible, no estás manejando, si no estás. Puedes tomarte un segundito. No estés preocupado por nada. No estés preocupado por nada. No te preocupes por nada. Sean conocidas tus peticiones con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos dentro de el Mesías Jesús. Por nada estés preocupado. Ya oraste por esa preocupación. Ya fuiste a Él para hallar descanso en esa situación. Sí, fui, pero bueno, anda hasta que encuentres el descanso. Hasta que tengas ese descanso. Es un ejercicio, es una práctica. Papá, venimos en esta mañana y te pedimos perdón por las veces que te hemos juzgado mal, por nosotros estar cansados sin entender que vos sos nuestro descanso y que nosotros tenemos que ir a vos, procurarlo, llenarnos de vos. El descanso ya nos lo diste, ya es nuestro, ya es caso cerrado, que nuestro descanso es Jesús. Si nosotros a veces no queremos ese descanso, somos responsables. Te pedimos perdón por esas veces en que fuimos irresponsables y a su vez nos hemos quejado. En esta mañana queremos ser hijos responsables, personas que dan cuenta por sus acciones, y queremos decirte que queremos aprender a caminar como vos nos pedís. Y que este camino a la persona de Jesús sea algo cotidiano, que sea algo de cada día, de cada hora, de cada momento en donde nos encontramos en diversas dificultades, que el descanso lo podamos tener en medio de las tormentas, que el descanso lo podamos tener en medio de las dificultades, en medio de las malas noticias, en medio de las peores situaciones, nosotros podamos entrar en ese descanso. Le damos gracias, porque nunca hubiéramos tenido ese descanso si no hubiera sido por vos, papá. Que desde el momento en que tu hijo pisó la tierra nunca tuvo un segundo de descanso, para que nosotros hoy podamos tener en él el descanso perfecto. Gracias te damos, te bendecimos en esta mañana. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias Dios por Jesús, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo por llevarnos a toda verdad, por mostrarnos quién es realmente Jesús. Gracias por llevarnos cara a cara con Él. Gracias por ponernos en este espejo que es Jesús y mostrarnos quiénes somos en Él. Gracias Dios. Amén.